El día de hoy entramos al módulo 3, donde abordaremos a los helmintos y a las enfermedades causadas por estos parásitos. Pero antes recordemos las características generales de este tipo de parásitos. Sabemos que los helmintos son gusanos pluricelulares y por lo tanto macroscópicos. Son organismos móviles que presentan simetría bilateral. La longitud de los helmintos es variable. Va desde unos cuantos milímetros hasta varios metros, como en el caso de las tenias. Los helmintos se reproducen de manera sexual. Recordemos que los organismos genitales femeninos y masculinos pueden estar presentes en el mismo individuo y en este caso se dice que son hermafroditas o bien pueden presentar sexos separados y de estos organismos se dice que son dioicos. Los helmintos son ovíparos, ponen huevos y por lo tanto las fases de vida de estos parásitos son el huevo, la larva y los gusanos adultos. Recordemos también que los helmintos se clasifican dentro de los metazoarios junto con los artrópodos. La otra clase de parásitos médicamente importantes son los protozoarios y ustedes ya saben que los protozoarios se clasifican en sarcodinos o rizópodos, en flagelados o mastigóforos, en ciliados y en apicomplejos. Los artrópodos, por su parte, se clasifican en insectos y en arácnidos. Y los helmintos, que son los que nos interesan en estos momentos, se clasifican en dos filum, el filum platelmintos y el filum nematelmintos. Los platelmintos son gusanos planos, mientras que los nematelmintos son gusanos redondos o cilíndricos. Dentro del filum platelmintos hay dos clases. La clase tremátoda, que incluye gusanos planos no segmentados, y la clase céstoda, que incluye también gusanos que son planos, pero cuyos cuerpos sí están segmentados. Dentro del filum nematelmintos hay una sola clase, que es la clase nemátoda. Aquí tengan cuidado. Si yo les pregunto la clase va a ser tremátoda, céstoda o nemátoda. Pero si les pregunto por los organismos que integran esas clases, son los tremátodos, los céstodos y los nemátodos. Es importante mencionar también que estos organismos se pueden denominar trematodos, céstodos y nematodos. Ambos términos que les mencioné son correctos. Yo prefiero pronunciarlos como palabras esdrújulas, pero pues ya es decisión de cada quien cómo los escribe y cómo los pronuncia. En esta tabla veremos las características generales de estos organismos ya por separado. Por ejemplo, en el caso de los platelmintos, que incluye a los tremátodos y a los céstodos, ya sabemos que sus cuerpos son aplanados, que en el caso de los tremátodos, esos cuerpos aplanados no se encuentran segmentados y que la diferencia con los céstodos es que estos cuerpos planos sí se encuentran segmentados. La forma del cuerpo de los tremátodos puede ser foliácea, es decir, puede tener forma de hoja o puede ser cilindroide. Mientras que en el caso de la forma de los cuerpos de los céstodos, estos son cuerpos muy largos y tienen forma o apariencia de cinta. Los nemátodos son gusanos que tienen un cuerpo redondeado o cilíndrico y que no tiene segmentación alguna. Ahora vamos con la cubierta. Los nemátodos están cubiertos por una capa externa gruesa y protectora que cumple con una función similar a la de la epidermis humana. Esta cubierta se denomina cutícula. Los platelmintos, por su parte, no poseen ese tipo de cubierta protectora. Tienen una capa que es mucho menos resistente que se llama tegumento, la cual está especializada en el intercambio de sustancias o nutrientes con el medio externo. En lo que se refiere al aparato digestivo, los céstodos carecen de él. Los tremátodos sí tienen un aparato digestivo, pero este está incompleto, mientras que los nemátodos sí tienen un aparato digestivo completo. Ahora, el celoma es una cavidad corporal primitiva que se ubica entre la pared interior del organismo y la del intestino.
es una cavidad abdominal primitiva. Se dice que un organismo es acelomado cuando carece de celoma, ya que esa región correspondiente se va a encontrar llena de células. Tal es el caso de los tremátodos y de los céstodos, mientras que los nemátodos son organismos pseudocelomados, ya que presentan un falso celoma. En cuanto al dimorfismo sexual, los céstodos, todos ellos son hermafroditas. En el caso de los tremátodos, la mayoría son hermafroditas, pero el género Schistosoma presenta hembra y macho, es decir, son dioicos. A los organismos dioicos también se les llama gonocóricos. Los nemátodos, todos ellos van a ser dioicos o gonocóricos, es decir, aquí todos los gusanos van a presentarse en forma de macho y en forma de hembra. Aquí tenemos las parasitosis causadas por helmintos que vamos a estudiar. Tenemos las parasitosis causadas por tremátodos, las causadas por céstodos y las causadas por nemátodos. De nueva cuenta, yo les explicaré las de mayor importancia y ustedes se encargarán del resto. Vamos a empezar con las parasitosis causadas por los tremátodos, que son la fasciolosis, cuyo agente causal es Fasciola hepática, y la esquistosomosis, cuyo agente causal es un parásito que pertenece al género Schistosoma. Antes de iniciar estas dos parasitosis causadas por tremátodos, vamos a ver las características generales de ellos, de los tremátodos. Bueno, entonces los tremátodos quedamos que son gusanos planos, cuyos cuerpos no están segmentados. Los cuerpos de algunos tremátodos, por ejemplo, de Fasciola hepática, tienen forma de hoja o forma foliácea, mientras que el cuerpo de otros tremátodos, por ejemplo, los parásitos que pertenecen al género Schistosoma, tienen cuerpos con formas cilindroides. Los tremátodos presentan simetría bilateral, lo que significa que si trazamos un plano o una línea imaginaria central, el cuerpo de estos helmintos se va a dividir en dos mitades que son especularmente idénticas. Los tremátodos son acelomados, es decir, carecen de esa cavidad abdominal primitiva denominada celoma. Poseen órganos para poder fijarse al hospedero que se conocen como ventosas. Presentan dos ventosas, una ventosa oral y una ventosa ventral. Por esta razón se conocen como distomos. La ventosa oral suele rodear la boca del parásito, mientras que la ventosa ventral, que se conoce también como acetábulo, le sirve al parásito para fijarse al hospedero, pero también para desplazarse. El cuerpo de los tremátodos está recubierto por una capa con pequeñas espinas, como pueden observarlo aquí en la imagen, que se denomina tegumento. Como ya les dije, el sistema digestivo de los tremátodos está incompleto. Presentan una boca que se abre en el centro de la ventosa oral, la cual se va a continuar con una faringe y luego con el esófago. Este esófago se va a dividir en dos intestinos que se encuentran ramificados, pueden observarlos en amarillo. En estos intestinos se va a llevar a cabo la absorción y la digestión. Estos intestinos terminan en ciegos, es decir, que no llegan a abrirse al exterior, ya que los tremátodos no poseen ano. En lo que respecta al sistema excretor, este se encuentra formado por un tubo colector central, el cual se va a ramificar en tubos capilares, los cuales van a terminar en estas células flamígeras o células en flama. Esas células flamígeras lo que hacen es recoger los productos de desecho y los introducen a los tubos. Esos productos de desecho luego van a ser vaciados en una vesícula colectora, la cual desemboca en el poro excretor, que habitualmente está localizado en la porción terminal del parásito y los arroja al exterior. Quedamos que la mayoría de los tremátodos son hermafroditas y en ellos se puede observar la autofecundación o la fecundación cruzada si es que en el hospedero definitivo hay más de un gusano adulto.
También sabemos que los tremátodos son ovíparos, al igual que el resto de los helmintos, y producen millones de huevos. Recordemos que el género Schistosoma no presenta hermafroditismo. Ellos son dioicos, es decir, hay hembras y hay machos. El aparato reproductor de los tremátodos hermafroditas es complejo y muy desarrollado. El aparato reproductor masculino, que aquí se observa en azul, está formado generalmente por 2 testículos ramificados. De estos testículos parten conductos espermáticos que se unen para formar un conducto deferente que termina en el órgano copulador que se llama cirro. El cirro se encuentra retraído en una bolsa junto con la glándula prostática. Durante la cópula, el cirro va a protuir o se va a desplazar a través del poro genital que se encuentra localizado arriba de la ventosa ventral o acetábulo. El aparato reproductor femenino está formado generalmente por un único ovario, el cual se deriva de un oviducto corto que desemboca en el otipo. Ahí en el otipo también desemboca la vesícula seminal. Y ahí es donde va a ocurrir la fecundación y la formación de los huevos que posteriormente van a migrar al útero. Ese útero es un conducto a veces muy largo por el que van a transitar los huevos producidos en el otipo hasta que salgan por el poro genital del parásito. En el otipo también desembocan los conductos vitelógenos. Las glándulas vitelinas, que son estas en negro que se encuentran a todo lo largo del cuerpo del parásito, producen sustancias que van a ayudar a la formación de la cubierta de los huevos. El ciclo de vida de los tremátodos es un poco complejo y en él se observa una secuencia de fases del parásito. El gusano adulto pone huevos no embrionados o no larvados. Estos huevos van a embrionar o se van a larvar en el agua. Ahí van a eclosionar y de ellos va a salir una fase larvaria del parásito que se conoce como miracidio. Este miracidio va a nadar activamente en el agua hasta encontrar a un caracol y se va a introducir a él. El caracol va a fungir como un hospedero intermediario, ya que aloja a las fases larvarias del parásito. El miracidio dentro del caracol se va a transformar en un esporoquiste. A partir de esta fase larvaria llamada esporoquiste se va a originar otra fase larvaria llamada redia y luego otra llamada cercaria. La cercaria va a abandonar el caracol, va a nadar activamente y luego se va a enquistar. A esta forma enquistada se le llama metacercaria y esta es la fase infectante para el hospedero definitivo. Pero en el caso del género Schistosoma, la cercaria no se enquista. Y aquí se conoce como furcocercaria, ya que como ustedes pueden observar en la imagen, tiene su cola bifurcada. Esta furcocercaria va a penetrar activamente a través de la piel del hospedero humano y de esta manera se va a llevar a cabo la infección. Bueno, una vez que vimos las características generales de los tremátodos, ahora sí vamos a entrar a ver las enfermedades parasitarias producidas por estos. Vamos a ver a la fasciolosis primero y posteriormente a la esquistosomosis. La fasciolosis es una enfermedad parasitaria cuyo agente etiológico es el tremátodo Fasciola hepática. Fasciola hepática también es conocida como duela o conchuela hepática. La especie hepática hace alusión a que el parásito se localiza y afecta el hígado y los conductos biliares del hombre, pero principalmente de animales herbívoros. Esta parasitosis se adquiere al consumir algunos vegetales crudos o bien pasto, en el caso del ganado, que estén contaminados con una fase de fasciola que se denomina metacercaria. Estos vegetales o pasto generalmente van a crecer o se van a cultivar cercanos a cuerpos de agua dulce donde habite otro hospedero del parásito que se requiere para completar el ciclo, que son los caracoles del género Limnea. La importancia de la fasciolosis radica en el hecho de que este parásito infecta al ganado. Es decir, la fasciolosis se considera un problema más importante en el ganado que en el hombre, ya que ocasiona grandes pérdidas económicas al infectar al ganado bovino, ovino, porcino, entre otros. En ellos, la enfermedad se va a presentar con relativa frecuencia
y va a producir pérdida de apetito en los animales y una menor producción de leche y de carne. En muchas ocasiones les genera la muerte. La fasciolosis es una parasitosis cosmopolita, ya que se encuentra ampliamente distribuida en el mundo, sobre todo en aquellos países creadores de ovejas y de vacas, en donde ocasiona, como ya les mencioné, grandes pérdidas económicas en la ganadería nacional y mundial. En lo que respecta a la fasciolosis humana, esta se encuentra presente en más de 50 países con una prevalencia mundial estimada de 17 millones. Los países más afectados en nuestro continente son Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador y Perú. En Europa, Francia, Portugal, España y Rusia, y Egipto en el norte de África. Es importante resaltar que cuando un individuo presenta problemas de vías biliares, el médico no considera o no sospecha que ese paciente podría tener fasciolosis. En algunos enfermos se ha encontrado al parásito adulto de manera fortuita y con relativa frecuencia en vesícula y colédoco durante procedimientos quirúrgicos. Por esta razón, se considera que el número de casos humanos se encuentra subestimado. En México, el ganado vacuno se encuentra infectado con relativa frecuencia, con índices que van desde el 5 hasta el 60%. En algunos ranchos se han reportado hasta el 100% del ganado vacuno parasitado. Por supuesto, en nuestro país la fasciolosis humana también se encuentra subestimada y limitada a decenas de casos. Hablamos de que el ganado es el hospedero más común de fasciola hepática y funge como hospedero definitivo, ya que en él el parásito va a madurar hasta gusano adulto que va a realizar oviposturas y esos huevos van a salir al medio externo junto con las heces. Para que el parásito complete su ciclo de vida se requiere de un hospedero más, el cual va a alojar a las fases larvarias del parásito. En este caso son los caracoles de agua dulce del género Limnea los que van a fungir como hospederos intermediarios del parásito. El ganado entonces, así como otros animales, son los hospederos habituales o comunes de fasciola y estos se infectan al consumir pasto u otras plantas semiacuáticas infectadas con la metacercaria. Al defecar van a arrojar huevos no embrionados junto con las heces y estos huevos van a caer en el agua, van a embrionar, van a eclosionar y van a dejar libre a una larva del parásito llamada miracidio, la cual se va a introducir a caracoles del género Limnea y dentro de este caracol se van a originar varias fases larvarias. Luego la cercaria va a salir del caracol, va a nadar y se va a enquistar en las plantas semisumergidas. El hombre, al no ser un hospedero habitual o común de esta parasitosis, funge como un hospedero accidental. Entonces, la fasciolosis está confinada a áreas geográficas donde existen corrientes de agua dulce lentas, presencia de caracoles, ganado de tipo vacuno, ovino, caprino, entre otros, que se alimentan del pasto que crece en la vecindad de esos cuerpos de agua dulce y que defecan en la vecindad de esas aguas. En el caso de la fasciolosis humana, debe haber la costumbre del hombre de ingerir plantas acuáticas semisumergidas e incluso algunas terrestres que puedan contaminarse con la metacercaria. Los hospederos definitivos de fasciola hepática, que son el ganado bovino, ovino, caprino, porcino, los venados, bisontes, conejos, entre otros, se van a infectar al ingerir pasto o vegetales contaminados con una fase del parásito que se denomina metacercaria. En esos hospederos el parásito va a alcanzar la madurez, va a ocasionar lesiones a nivel hepático. Una vez que el parásito se convierte en un gusano adulto, va a poner huevos y esos huevos van a ser expulsados con las heces. Como el ganado alberga o aloja la forma adulta del parásito, se considera el hospedero definitivo. El hombre se va a infectar de manera ocasional al consumir vegetales acuáticos semisumergidos que estén crudos y que estén contaminados con metacercarias, o bien al consumir agua contaminada con esa misma fase del parásito. En el hombre, fasciola hepática también va a producir daño hepático y va a producir daño en los conductos biliares, lo que se traduce en una enfermedad que va desde leve hasta la muerte del paciente. Esto último va a depender principalmente del número de parásitos que infecten al individuo. Al igual que el ganado, el hombre actúa o aloja a la forma
adulta del parásito en hígado y en conductos biliares, pero al no ser un hospedero común no se considera un hospedero definitivo, sino un hospedero accidental. Las plantas con las que puede infectarse el hombre son vegetales del tipo de los berros y también alfalfa, lechuga y otros vegetales que se consumen crudos y que lavarlos no es suficiente ya que tienen muy bien adherida a la metacercaria, que es la fase infectante. Ahora vamos con las fases o formas del parásito. Ya habíamos mencionado que Fasciola hepática posee múltiples fases o formas en su ciclo de vida. En los hospederos definitivos se encuentra el gusano adulto, que ya sabemos que es ovíparo. También sabemos que los huevos salen junto con las heces del hospedero definitivo y que esos huevos salen no embrionados. Esos huevos van a embrionar o se van a larvar en el agua y la larva que sale del huevo se llama miracidio. Esta nada activamente en el agua hasta que encuentra al hospedero intermediario. Se va a introducir al caracol y ahí se va a transformar en un esporoquiste que luego se transforma en redia y finalmente en cercaria. La cercaria va a salir del caracol y va a nadar para enquistarse de manera preferente en las plantas que se encuentran semisumergidas. Esa cercaria enquistada se denomina metacercaria y es la fase que infecta al hospedero definitivo cuando se consumen esas plantas contaminadas. En el interior del hospedero definitivo, la metacercaria se va a desenquistar y va a dejar salir a un gusano juvenil llamado adolescaria, el cual va a atravesar la pared intestinal, va a atravesar también la cápsula de Gleason para llegar al hígado y luego dirigirse a los conductos biliares, donde ese parásito juvenil va a madurar a gusano adulto que va a poner huevos después de la fecundación. Esa fecundación puede ser cruzada, es decir, con otro gusano adulto, o bien puede haber autofecundación, ya que el parásito es hermafrodita. El gusano adulto es plano y tiene forma de hoja, como podemos observar en esta imagen. Mide de 2 a 3.5 centímetros de largo y de 1 a 1.5 centímetros de ancho. Es macroscópico. El parásito tiene un extremo posterior redondeado y tiene una porción anterior o cefálica puntiaguda que está definida por un cono cefálico. En su hábitat, que son los conductos biliares, este parásito adulto va a secretar constantemente sustancias líticas y anticoagulantes y se va a alimentar de restos celulares y de sangre de su hospedero. En esta imagen de microscopía de barrido observamos el cuerpo del gusano adulto y observamos que está rodeado por una cubierta llamada tegumento que posee espinas. Esas espinas le permiten al parásito adherirse o fijarse al hospedero. También vemos que el cuerpo del gusano adulto posee una ventosa oral que mide aproximadamente 1 milímetro. Esta ventosa oral rodea la boca y la boca pues es el inicio del aparato digestivo del parásito. Además también posee una ventosa ventral que ya dijimos se conoce también como acetábulo. Recordemos que debido a que estos organismos tienen 2 ventosas, son llamados distomos. El parásito adulto presenta un poro genital por donde se va a desplazar el cirro para llevar a cabo la reproducción. Ese poro genital está situado entre las 2 ventosas. Aquí hay un error, es ventosa ventral. La porción terminal del parásito contiene un poro excretor por el cual se van a expulsar los productos de desecho. Recordemos que el gusano adulto de Fasciola hepática tiene entonces una ventosa oral que rodea la boca del parásito y que tiene el parásito también 2 ciegos intestinales como parte de su aparato digestivo. Fasciola hepática es un parásito
hermafrodita que tiene un poro genital por encima de la ventosa ventral o acetábulo, por donde van a salir los huevos y por donde se desplaza el órgano copulador masculino llamado cirro. El parásito tiene 2 testículos que son ramificados, tiene un solo ovario, un útero largo por donde van a avanzar los huevos para llegar al poro genital. Esos huevos se producen en el otipo con la ayuda de sustancias producidas por las glándulas vitelógenas o vitelinas que posee el parásito a todo lo largo de su cuerpo. Esos huevos que pone el gusano adulto tienen forma elipsoidal o bien ovoide. Tienen una longitud de 120 a 150 micras aproximadamente y un ancho de 60 a 90 micras. El citoplasma del huevo es granuloso y es de un color amarillento. Un parásito adulto puede llegar a poner una media de 3.500 huevos al día, con un máximo de 20.000. Para que el ciclo continúe, esos huevos deben caer en un cuerpo de agua dulce con presencia de caracoles del género Limnea, que son los hospederos intermediarios. Al ser eliminados con las heces, esos huevos todavía no están completamente maduros, es decir, no están embrionados o están no larvados. La maduración del huevo se va a efectuar en el agua a los 9 a 15 días aproximadamente a una temperatura de 22 a 25 grados centígrados. Se va a generar una larva que va a salir del huevo a través de una especie de tapa que se encuentra en uno de los extremos del huevo, denominada opérculo. Aquí vemos cómo después de que los huevos se incuban y maduran en el agua en condiciones favorables de temperatura, dejan salir a una fase larvada, ciliada y móvil, llamada miracidio. El miracidio se va a liberar por movimientos y por acción enzimática y va a salir a través del opérculo del huevo. En esta micrografía electrónica podemos observar los cilios del miracidio que le permiten nadar libremente en el agua, estimulado por la luz. Y este miracidio en no más de 24 horas debe invadir a un pequeño caracol de 5 a 10 milímetros del género Limnea, ya que esta forma no se alimenta, entonces depende de sus reservas de glucógeno como fuente de energía. Si no encuentra e invade al caracol, van a morir. Bueno, pues derivado del miracidio que invadió al caracol, se va a generar una larva llamada esporoquiste. Este esporoquiste es el primer estado larvario que se forma o se desarrolla dentro del caracol. El esporoquiste maduro es un saco oval, como pueden observar, que tiene extremos redondeados. Mide en promedio 550 micras. Este esporoquiste se va a transformar en una larva que va a originar la primera generación de redias en un plazo promedio de 14 días después de su penetración. Una semana más tarde se va a generar la segunda generación de redias. Las redias son el segundo estado larvario, miden de 1 a 3 milímetros de largo y como pueden observar tienen una forma de salchicha y sus extremos tienen forma de pezón. Tienen una boca, tienen una faringe, tienen intestino y también tienen unas masas germinales, las cuales se van a transformar en cercarias en aproximadamente 25 a 30 días. La cercaria es una fase móvil que tiene una cabeza como punta de lanza y es impulsada vigorosamente por la cauda. Esta cauda es granulosa y a diferencia de otros tremátodos, esta cauda o cola no se encuentra bifurcada. Estas cercarias van a salir del caracol y van a nadar activamente en el agua. Desde la entrada del miracidio hasta la liberación de las cercarias pasan aproximadamente entre 6 y 7 semanas. Las cercarias que salieron del caracol van a nadar gracias a la cola que vimos y van a nadar durante 8 a 12 horas.
Luego van a perder esa cola. Se van a redondear y van a secretar polímeros de quinona para formar una pared quística que le van a conferir resistencia al parásito. Ahora esta fase se denomina metacercaria y es la fase infectante para los hospederos definitivos. Las metacercarias se enquistan preferentemente sobre las plantas semiacuáticas o también pueden hacerlo sobre la superficie del agua. Aquí observamos una micrografía electrónica que muestra cómo la metacercaria se encuentra adherida en los tejidos de la planta donde se enquista. Por esta razón, el lavado de esas plantas o vegetales no es suficiente para eliminarlas y controlar de esa manera la ingesta de las metacercarias. Cuando la metacercaria es ingerida por el hospedero definitivo o por el hospedero accidental, en este caso el hombre, cuando llega al duodeno se va a desenquistar y va a liberar a un parásito juvenil llamado Adolescaria. Esto ocurre alrededor de 1 hora después de la ingestión. Este parásito juvenil va a perforar la pared intestinal mediante poderosas proteasas que posee y aproximadamente en unas 3 horas se va a alojar en la cavidad peritoneal, en donde va a quedarse por un lapso de 3 a 16 días. Posteriormente va a avanzar por el peritoneo, va a llegar a la cápsula de Gleason, la va a perforar, va a penetrar al parénquima hepático, del cual se van a alimentar los parásitos juveniles durante su migración a los conductos biliares. Y ahí en los conductos biliares se va a desarrollar hasta el estado adulto. Esto va a suceder en aproximadamente 2 a 3 meses. Después de que ya tenemos a los parásitos adultos, se va a llevar a cabo la fecundación cruzada o bien la autofecundación. Se va a iniciar la ovoposición y los huevos van a salir con la bilis hacia el intestino y desde ahí al exterior junto con la materia fecal. El ciclo de vida de fasciola hepática se inicia cuando el hospedero definitivo ingiere vegetales crudos o agua contaminada con la metacercaria. La metacercaria se va a desenquistar a nivel del duodeno y el gusano juvenil llamado Adolescaria va a atravesar la pared intestinal, la cavidad peritoneal, la cápsula de Gleason y va a llegar al hígado. El gusano adulto va a madurar y va a habitar en los conductos biliares, en donde va a realizar la ovipostura después de la fecundación. Los huevos no embrionados van a pasar a través del conducto biliar y van a llegar junto con la bilis al intestino y luego van a ser arrojados al medio ambiente junto con las heces. La materia fecal va a contaminar corrientes de agua dulce y ahí los huevos van a madurar en aproximadamente 15 días. Van a liberar un miracidio, el cual van a dar libremente por unas 8 a 12 horas hasta encontrar un caracol del género Limnea para poder infectarlo. En el caracol, el miracidio se va a convertir en un esporoquiste. Luego este esporoquiste se va a transformar en 2 generaciones de redias. La primera generación en más o menos 14 días y 7 días después se va a producir la segunda generación. Finalmente las redias se van a transformar en cercarias y estas cercarias van a salir del caracol. Las cercarias van a nadar hacia las plantas ayudadas por su cauda o cola y en cuestión de 8 a 12 horas van a perder la cola, se van a enquistar para desarrollarse las metacercarias. Las metacercarias se van a establecer en la vegetación que se encuentra semisumergida y van a quedar en espera de ser ingeridas para de esta manera continuar con el ciclo de vida del parásito. El daño que causa el parásito al hospedero se debe a varios tipos de acciones. Tenemos a la acción mecánica, que se debe a la obstrucción de los conductos biliares por la presencia del parásito. La acción traumática, que se debe a la perforación de la pared intestinal
del peritoneo y de la cápsula fibrosa que rodea al hígado. El parásito también ejerce una acción exfoliatriz, ya que el gusano adulto se alimenta de la sangre y de células epiteliales del hospedero. Además, el daño también es provocado por acción tóxica debido a que el parásito libera sustancias que median la inflamación. Por ejemplo, se va a observar inflamación del peritoneo con exudado serohemático. Va a haber engrosamiento de la cápsula de Gleason con infiltrado leucocitario. Se va a observar también hepatomegalia con microabscesos y zonas necróticas. Los conductos biliares van a estar dilatados y esclerosados con reacción inflamatoria crónica. Aquí observamos el hígado de ganado infectado. Vemos al parásito adulto con su forma característica. Aquí encontramos al parásito en los conductos biliares. Aquí observamos los conductos biliares engrosados y también hay formación de abscesos provocados por la presencia de fasciola hepática. Este es un niño con fasciolosis que muestra una marcada esplenomegalia a causa de la infección provocada por este tremátodo. En el cuadro clínico de la fasciolosis humana pueden identificarse tres fases. La primera es una fase aguda o de invasión, que es donde se presentan síntomas como fiebre, que muchas veces se presenta por encima de los 40 grados. Hay dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia dolorosa, las pruebas funcionales hepáticas se muestran alteradas y también hay una eosinofilia muy marcada que llega a alcanzar hasta un 80%. La fase aguda abarca desde que el parásito es ingerido por el hospedero hasta que éste se encuentra desplazándose por el hígado. La segunda fase es una fase latente que dura meses o años. De manera general, no hay síntomas o bien puede haber sintomatología gastrointestinal poco definida y eosinofilia. En esta fase, el parásito adulto ya se encuentra ubicado en los conductos biliares y está iniciando con las oviposturas. La tercera y última etapa es una etapa crónica u obstructiva, donde el sujeto parasitado podría presentar lesiones graves o morir si tiene una carga parasitaria muy elevada y no recibe un tratamiento adecuado. En esta etapa va a observarse inflamación, obstrucción de las vías biliares, dispepsia, periodos alternados de constipación y diarrea, una ictericia transitoria y hepatoesplenomegalia. Al realizar el diagnóstico de la fasciolosis debe tomarse en cuenta ese periodo de la enfermedad que se presenta al inicio, es decir, esa fase aguda o de invasión donde no hay huevos del parásito. Lo que podría orientar el diagnóstico aquí es que hay una gran eosinofilia que puede alcanzar hasta el 80%. Los exámenes coproparasitoscópicos para la búsqueda e identificación de huevos en heces siguen siendo el método más utilizado porque es certero, ya que los huevos se identifican con relativa facilidad, además de que es fácil de realizar y es económico. Existen varias técnicas coprológicas que son útiles, desde el método directo en fresco hasta diferentes técnicas de concentración. Entre ellas, las de sedimentación que usan formol y éter, es decir, el método de Ritchie, ha demostrado ser más efectiva que las técnicas de flotación. Otras técnicas directas permiten el hallazgo e identificación de huevos y también de gusanos adultos en localizaciones diferentes a materia fecal, por ejemplo, en líquido duodenal o aspirados duodenales y biliares. En estas muestras podrán encontrarse e identificarse gusanos adultos, pero sobre todo los huevos del parásito. El diagnóstico también puede ser realizado mediante métodos inmunológicos como la hemaglutinación, ELISA, entre otros. Para el tratamiento de la fasciolosis humana se han utilizado varios fármacos. Por ejemplo, la dehidroemetina, la cual por su toxicidad dejó de usarse, y el biotionol se convirtió en la droga de elección, aunque es un tratamiento muy largo.
El tratamiento con triclavendazol resultó ser muy eficaz y en la actualidad es el fármaco de elección para la fasciolosis humana. Para la prevención de la parasitosis se recomienda la destrucción del hospedero intermediario. También se recomienda no consumir berros u otros vegetales crudos que crecen en la vecindad de estos cuerpos de agua dulce, o bien que el cultivo de estos vegetales se lleve a cabo en aguas donde no paste el ganado para que no defequen y el agua esté libre de huevos. Veamos ahora la segunda enfermedad parasitaria causada por tremátodos. Se trata de la esquistosomosis, la cual es la segunda parasitosis con mayor prevalencia en el mundo después del paludismo. La esquistosomosis puede definirse como una enfermedad parasitaria causada por un tremátodo del género Esquistosoma. El hombre va a contraer esta parasitosis durante actividades agrícolas, domésticas o recreativas que lo expongan al contacto con aguas contaminadas con una fase del parásito llamada cercaria. De manera específica, esta se conoce como furcocercaria, ya que su cauda se encuentra bifurcada. Esta furcocercaria va a penetrar por la piel del hospedero y va a llegar a los pulmones. Luego se va a dirigir al hígado, donde el parásito va a madurar hasta su forma adulta. El hígado, el intestino y la vejiga son los órganos principalmente afectados por esta parasitosis. La esquistosomosis es una enfermedad que causa daño severo o bien puede causar la muerte de los pacientes que no reciben tratamiento adecuado. La enfermedad tiene un ciclo biológico complejo donde los caracoles de agua dulce del género Bionfalaria son los hospederos intermediarios. Los hospederos definitivos son diversos mamíferos de los cuales el humano es el principal. El nombre común con el que se conoce a esta parasitosis es bilharziosis. Este nombre se le dio en honor al descubridor del parásito, un patólogo alemán de nombre Theodor Bilharz, quien en 1851 identificó al agente etiológico de la esquistosomosis en la sangre de la avena porta. Inicialmente, ese parásito fue denominado Distomum hematobium. Distomum por dos bocas, hematobium por encontrarse en la sangre. Posteriormente se generó gran controversia ya que algunos investigadores observaban los huevos del parásito con una espícula lateral y otros observaban a los huevos con una espícula terminal. En 1900, un médico inglés de apellido Manson describió la existencia de huevos con espícula lateral en el intestino y en las heces, y la presencia de huevos con espícula terminal en la orina. En 1903, el mismo Manson sugirió la existencia de dos especies diferentes de esquistosomas, una especie que producía huevos con espícula lateral que eran depositados en el recto y la otra especie que producía huevos con espícula terminal que infectaban indiscriminadamente al recto y a la vejiga urinaria. En 1907, Sambon, un parasitólogo italiano, propuso como nombre para esa nueva especie de parásito humano Esquistosoma mansoni, en homenaje a Patrick Manson y las observaciones que les acabo de mencionar. Pirajá da Silva, un gran científico brasileño, observó los huevos con espícula lateral en las heces de varios pacientes. Describió la morfología de los gusanos adultos, de los cuales capturó imágenes y con gran exactitud describió a los huevos con espícula lateral que observó en el útero del gusano hembra. Esta descripción de los gusanos adultos, de los huevos, la observación de la eclosión del huevo y la salida de una larva llamada miracidio, y posteriormente la observación que del caracol se eliminaba una fase del parásito llamada cercaria, fueron hallazgos claves para que la existencia de una nueva especie de esquistosoma fuera aceptada. Esa nueva especie de esquistosoma que ponían huevos con espícula lateral fue llamada
Esquistosoma manzoni. Existen alrededor de 100 especies de esquistosomas capaces de parasitar diversas aves y mamíferos. El hombre es afectado principalmente por 5 especies de esquistosomas, que son Esquistosoma manzoni, Esquistosoma hematobium, Esquistosoma japonicum, Esquistosoma mecongii y Esquistosoma intercalatum. Ojo, se escriben diferente a cómo se pronuncian. Tengan cuidado. Solamente Esquistosoma manzoni, hematobium y japonicum constituyen un problema importante de esquistosomosis humana. Manzoni es la única especie que se ha encontrado en nuestro continente. Es común en Brasil, en Venezuela, en Surinam. Se han reportado algunos casos en México y en otros países de Latinoamérica. Esquistosoma hematobium es muy común en África y en Medio Oriente. Esta especie produce la hematuria de Egipto o esquistosomosis vesical. Vesical es relativo o se refiere a vejiga, no a vesícula. Tengan cuidado ahí también. Esquistosoma japonicum, por su parte, produce la esquistosomosis oriental arteriovenosa intestinal o hepática y es muy frecuente en Asia. Entre los factores que determinan la persistencia de la esquistosomosis en las áreas endémicas se encuentran evidentemente la presencia obligada de personas infectadas y de caracoles susceptibles, pero también una carencia de condiciones de sanidad e higiene básicas. Esta enfermedad está relacionada con el contacto con agua contaminada con furcocercarias que se puede llevar a cabo ese contacto al realizar actividades domésticas como el lavado de utensilios o ropa. Está relacionado también con actividades recreativas como la natación y la pesca. Y son frecuentes las infecciones de grupos que realizan actividades turísticas. También están relacionados con actividades agrícolas como sucede con los risicultores u horticultores. La esquistosomosis causa una alta tasa de morbilidad y mortalidad en África, en América del Sur, en el Caribe, en el Medio Oriente y también en Asia. Se estima que hay 200 millones de infectados en 74 países. Hay una alta prevalencia de esta enfermedad en niños escolares. Se estima también que hay 600 millones de personas en riesgo de contraer la esquistosomosis y anualmente mueren 280,000 personas infectadas con este parásito. Aquí les muestro que de los 200 millones de infectados con este tremátodo, 120 millones no presentan síntomas, 20 millones sufren una enfermedad severa, 60 millones presentan una enfermedad moderada y como les acabo de decir, anualmente mueren más de 200,000 personas debido a esta parasitosis. Aquí vemos la distribución geográfica de las diferentes especies de parásitos que afectan al hombre. Esquistosoma manzoni lo vemos en color morado y podemos observarlo distribuido en Sudamérica, principalmente en Brasil, en Venezuela y en Surinam. Algunas islas del Caribe, como Puerto Rico, República Dominicana, también se ven afectados, al igual que el continente africano y Arabia. Esquistosoma japonicum, que se encuentra en naranja, podemos observarlo distribuido en China, en Indonesia, en Filipinas principalmente. Hematobium, que se encuentra en color verde, se encuentra distribuido en África y en Medio Oriente. Vamos con generalidades que ya les mencioné, pero pues vamos a reforzarlas. La forma infectante
para el hombre o para los hospederos definitivos es la cercaria, pero de manera específica sabemos que es la furcocercaria porque es una cercaria que tiene su cauda o su cola bifurcada. La vía de infección es la penetración activa de esta furcocercaria a través de la piel del hospedero cuando éste se pone en contacto con aguas contaminadas con esa furcocercaria. El hospedero intermediario en nuestro continente es un molusco, un caracol de agua dulce del género Bionfalaria. Y en su forma adulta, esquistosoma es un parásito hemático. Eso quiere decir que habita en la circulación. Puede ser la circulación portal del hígado, puede ser vénulas mesentéricas o bien el plexo vesical. Quedamos que la furcocercaria es la fase infectante y que esta fase penetra por la piel después de que el individuo se pone en contacto con aguas contaminadas. Una vez que la furcocercaria penetra por la piel del hospedero, va a perder la cola y ahora se va a conocer como esquistosómula. La esquistosómula va a ser llevada a través de la circulación al corazón derecho. Después va a pasar a los pulmones. Va a llegar a las arterias pulmonares, a los capilares alveolares. Luego va a ser llevada a la parte izquierda del corazón y desde allí el parásito por vía sanguínea va a diseminarse por el organismo hasta llegar al sistema portal intrahepático y ahí el parásito se va a transformar en gusano adulto. Estos gusanos adultos van a llevar a cabo la cópula y luego van a migrar a las venas mesentéricas. Bueno, aquí está la vena porta y ahí es donde se desarrolla el gusano adulto. Luego estos gusanos adultos llevan a cabo la cópula y migran hacia las venas mesentéricas. Ahí las hembras van a abandonar al macho y van a efectuar la postura de huevos. Esos huevos pueden atravesar la pared intestinal y luego ser arrojados al exterior junto con las heces. Otro destino que pueden tener esos huevos es regresar al hígado y luego con la bilis ser llevados a la luz intestinal y salir también con las heces. Y el último destino de esos huevos es que queden atrapados en esos tejidos. El que queden atrapados los huevos en los tejidos es lo que causa el daño en la esquistosomosis, porque esos huevos atrapados en los tejidos van a provocar lesiones granulomatosas. Ese recorrido que les acabo de mencionar lo llevan a cabo las especies Manzoni y Japonicum, mientras que los gusanos adultos de la especie Hematobium van a migrar al plexo vesical, no a las venas mesentéricas. Plexo es una red de vasos sanguíneos que van a irrigar a la vejiga, por eso es plexo vesical. Y entonces cuando las hembras realizan la ovipostura, esos huevos pueden atravesar esos vasos sanguíneos, introducirse a la vejiga y salir con la orina. Por eso a la esquistosomosis producida por esquistosoma hematobium se le llama también vesical o urinaria. Ahora vamos con las fases del parásito. El género esquistosoma presenta múltiples formas evolutivas en su ciclo biológico. Tenemos a la furcocercaria, que ya sabemos que es la fase infectante para el hombre y otros mamíferos que fungen como hospederos definitivos, ya que estos van a albergar al parásito adulto. Esta furcocercaria también sabemos que va a penetrar activamente a través de la piel del hospedero definitivo. En ese proceso de infección, la furcocercaria pierde la cola y se transforma en esquistosómula. La esquistosómula va a alcanzar la circulación, va a llegar al corazón, de ahí va a ir a los pulmones, va a regresar al corazón y de ahí se va a ir a la circulación portahepática,
donde va a madurar a un gusano adulto. Esquistosoma es un parásito dioico, es decir, hay machos y hay hembras. Estos machos y hembras van a realizar la cópula y van a migrar a los vasos mesentéricos o al plexo vesical, dependiendo de la especie de la que estemos hablando. La hembra va a abandonar al macho y va a llevar a cabo la oviposición u ovipostura, como quieran llamarle. Esos huevos van a generar una larva en su interior que se llama miracidio. Y cuando los huevos salen al medio ambiente, ya sea con las heces o con la orina y caen al agua, van a eclosionar. Ahí están los huevos. Aquí está el miracidio que sale de los huevos. Cuando este eclosiona, ese miracidio va a nadar activamente, va a infectar a un caracol y dentro del caracol se van a desarrollar 2 generaciones de esporoquistes. Posteriormente, esos esporoquistes se van a transformar en las cercarias o furcocercarias que van a abandonar al caracol. Van a nadar activamente en el agua hasta encontrar la piel del hombre o de otros mamíferos para poder penetrarlos. Veremos a continuación la morfología de cada una de estas fases. Empezaremos con la morfología de los gusanos adultos. Ya sabemos que los gusanos adultos de los tremátodos del género Esquistosoma son dioicos, a diferencia de lo que sucedía con Fasciola hepática, que era un gusano plano hermafrodita. Aquí hay machos y hay hembras. Las hembras son más delgadas y más largas que los machos. Los machos presentan un canal, el cual está formado por los pliegues de los márgenes del cuerpo plano, y ese canal se llama canal ginecóforo. En este canal ginecóforo se va a instalar la hembra para realizar la cópula. Aquí se ve mucho mejor ese canal ginecóforo y a la hembra acomodada dentro de él. En Esquistosoma manzoni existen 6 a 9 masas testiculares en los machos. Todos esos testículos tienen una abertura y se conectan formando un canal deferente único que se va a dilatar y va a constituir una especie de vesícula seminal. Esta vesícula seminal se va a abrir en el poro genital que está situado al comienzo del canal ginecóforo, por donde va a salir el esperma. De esta manera se fecunda a la hembra que se encuentra alojada ahí, ya que el gusano macho no posee órgano copulador. Aquí vemos nuevamente el canal ginecóforo del macho y vemos las 2 ventosas que poseen, una ventosa oral, tanto el macho como la hembra, y una ventosa ventral llamada acetábulo. El macho mide de 6 a 13 milímetros de largo, tiene un cuerpo aplanado y ya les dije que los extremos se pliegan para formar el canal ginecóforo. También les mencioné que el macho posee de 6 a 9 testículos. La hembra es más larga que el macho. Sus medidas son de 10 a 20 milímetros de largo por 1 milímetro de ancho aproximadamente. Su cuerpo también es plano y solo posee un ovario. A diferencia de lo que vimos con Fasciola hepática, los huevos que produce o que pone esta hembra son no operculados. En esta micrografía observamos claramente las 2 ventosas del gusano macho. Observamos muy bien el canal ginecóforo y a la hembra en su interior. En la parte anterior del gusano está la ventosa oral que rodea la boca y posteriormente se encuentra el acetábulo o ventosa ventral, que tiene una gran masa muscular que permite a los gusanos machos una fuerte fijación al hospedero contra la corriente sanguínea. En esta micrografía se observa también que el cuerpo del macho está cubierto por un tegumento que tiene microespinas, a diferencia de la hembra que tiene un tegumento liso. Ahora vamos con la morfología de los huevos. En el caso de los huevos de Esquistosoma manzoni, tienen forma oval, al igual que los de Hematobium. La diferencia entre ellos es que
Los de hematobium son más delgados y que la espícula es terminal, a diferencia de lo que se observa en Schistosoma manzoni, donde esa espícula o espolón es lateral. En el caso de los huevos de Schistosoma japonicum, esa espina puede ser lateral, pero es residual y a veces inexistente. Los huevos de Schistosoma manzoni, que son esos que están aquí, miden alrededor de 150 milímetros de longitud por unos 65 milímetros de ancho. El de hematobium, como pueden observar, es un poco más grande y es más delgado, mientras que el de japonicum es redondo y es más pequeño. El huevo que se elimina con las heces o con la orina va a salir ya maduro, es decir, va ya larvado con el miracidio en su interior. Y cuando entra en contacto con el agua, el huevo se rompe y da salida a esa larva, a ese miracidio. Si recuerdan, en fasciola hepática los huevos salen al medio ambiente no larvados. Esa es otra diferencia entre los dos tremátodos. Estos son los huevos de la especie que se encuentra en nuestro continente. Su forma, como pueden ver, es elipsoidal u ovoide. Tienen un color amarillento, un citoplasma granuloso y cuando ya contienen al miracidio en su interior se observan de esta manera. Y pues aquí está su clásico espolón o espícula lateral. Aquí observamos a la larva, al miracidio, emergiendo del huevo. Este miracidio es el primer estadio de vida libre del parásito y va a infectar al hospedero intermediario, a los caracoles del género Bionfalaria. El miracidio tiene de 150 a 170 micras de largo por 60 a 70 micras de ancho. Presenta un cuerpo ovalado que está cubierto por cilios. Estos cilios le van a permitir nadar en el agua para encontrar al hospedero intermediario. 48 horas después de la penetración del miracidio al caracol, se va a generar un saco alargado como este que observan aquí, que está lleno de células germinales que constituye al esporoquiste primario. Después de 8 días, este esporoquiste va a incrementar de tamaño y 15 días después, ese esporoquiste primario va a madurar a un esporoquiste secundario que en su interior va a generar las cercarias. Estas cercarias van a atravesar la pared del esporoquiste, van a caer al sistema circulatorio del caracol y van a ser estimuladas por la luz y la temperatura para emergir del caracol y llegar al medio acuático. La cercaria es un organismo que está adaptado a la vida acuática, tal y como sucede con el miracidio que le da origen. Las cercarias tienen un cuerpo, que es esta que está aquí, y tienen una cauda o una cola que ya sabemos que se encuentra bifurcada. El cuerpo tiene una ventosa oral rudimentaria y una ventosa ventral musculosa y prominente. Ya sabemos que después de que esa furcocercaria penetra a través de la piel humana o de cualquier otro mamífero, la cercaria va a perder la cola, solamente va a quedar ese cuerpo que ahora se llama esquistosómula. Estas van a permanecer 2 a 3 días en la piel, algunas van a morir, otras van a ser llevadas al corazón derecho y van a hacer todo el recorrido que ya les mencioné hasta llegar al sistema portal hepático y transformarse en los gusanos adultos. El ciclo de vida del género Schistosoma es heteroxeno e involucra 2 hospederos para poder ser completado. Un hospedero definitivo, el cual va a albergar las formas o fases adultas del parásito, y un hospedero intermediario, el cual va a alojar a las fases larvarias. Los gusanos adultos normalmente se encuentran localizados en los vasos venosos del sistema porta, en los vasos mesentéricos o bien en el plexo vesicalo-pélvico del hospedero definitivo, que puede ser el hombre u otros mamíferos, como por ejemplo los monos, los mandriles, los chimpancés, entre otros.
Los hospederos intermediarios, en donde se van a desarrollar algunas fases larvarias del parásito, son los caracoles de agua dulce. En Sudamérica y en el Caribe son los caracoles del género Bionfalaria, principalmente 3 especies que son Bionfalaria glabrata, Bionfalaria straminea y Bionfalaria tenagófila. El hospedero intermediario de Schistosoma hematobium es un caracol del género Bulinus, y el de Schistosoma japonicum es un caracol del género Oncomelania. Ahora vamos con el ciclo de vida. La infección ocurre cuando la furcocercaria penetra por la piel de los individuos que están sumergidos en aguas estancadas o aguas de corriente lenta, contaminadas con esa fase del parásito que salió de los caracoles. El parásito, cuando penetra, pierde la cola y ahora se llama esquistosómula. La esquistosómula va a migrar por vía hemática a varios órganos hasta alcanzar la circulación portal del hígado, en donde el parásito va a madurar a gusano macho y hembra adultos. Posteriormente, estos se van a dirigir en parejas a los vasos mesentéricos del intestino, en el caso de Manzoni y Japonicum, o bien a la vejiga, al plexo vesical, en el caso de Schistosoma hematobium, en donde se va a llevar a cabo la cópula y la ovipostura. Algunos huevos van a atravesar la pared intestinal y van a ser expulsados al exterior con las heces fecales, o van a atravesar la vejiga para salir con la orina. Otros huevos van a alcanzar el hígado a través de la circulación y van a ser expulsados por la bilis al intestino y luego al medio externo. Otros huevos no logran salir y se van acumulando en esas regiones. Cuando los huevos expulsados al medio ambiente caen en el agua, van a eclosionar y van a liberar a la larva llamada miracidio, el cual va a nadar para buscar al hospedero intermediario. Cuando el miracidio encuentra al caracol, se va a introducir a él. En el caracol se va a formar el esporoquiste de primera generación y luego los de segunda generación, que posteriormente se van a convertir en furcocercarias. La furcocercaria, pues ya sabemos que es la forma infectante para el hombre y se encuentra de manera abundante nadando en las aguas contaminadas. La furcocercaria posee una gran cantidad de glándulas de penetración que, junto con los movimientos bruscos que esa fase del parásito realiza, logra de esta manera atravesar la piel de los individuos sumergidos en esa agua contaminada para continuar con el ciclo. Ahora vamos con la patogenia. Varios factores están implicados en la patogenia. Entre ellos, la carga parasitaria, la cepa del parásito y también ciertas características del individuo, del hospedero, como por ejemplo la edad, el estado nutricional e inmunológico y otros factores diversos. Existe consenso de que la carga parasitaria está asociada positivamente a la patogenia, al igual que la intensidad de la respuesta inflamatoria del hospedero. En esta parasitosis pueden observarse 3 fases. Una fase inicial que abarca desde la penetración de la piel por las furcocercarias hasta la inmediata transformación de estas furcocercarias en esquistosómulas. Esta etapa o este periodo se expresa como una respuesta de tipo alérgico que se denomina dermatitis cercariana o de los nadadores. Luego viene una fase donde la esquistosómula va a madurar al estadio adulto, donde generalmente no se observa patología, excepto cuando la infección es masiva. Y de esta manera los antígenos que se secretan y se excretan, tanto por la esquistosómula como por los huevos,
van a inducir una respuesta inmunitaria que produce fiebre, fatiga, malestar general y tos, a lo cual se le denomina fiebre de Katayama o enfermedad de Katayama. En la tercera fase, que se denomina esquistosomosis crónica, los huevos que quedan atrapados en los tejidos constituyen los elementos principales de la patogenia. Un gusano hembra pone por día entre 300 y 400 huevos, y de esta cantidad, la mitad se va a quedar retenida en los tejidos. No va a poder ser expulsada ni con la orina ni con las heces. ¿En dónde van a quedar retenidos estos huevos? Pues especialmente en el intestino, en el hígado, y también puede estar involucrado cualquier otro órgano del cuerpo humano. Esos huevos maduran en los tejidos y excretan por los poros una gran cantidad de proteínas. Muchas de ellas son potentes enzimas proteolíticas que van a originar una intensa reacción inflamatoria granulomatosa. Esta respuesta da como resultado un granuloma bilharziano. Aquí observamos la primera etapa o fase inicial que, como les dije, involucra la penetración de la furcocercaria por la piel del hospedero y su transformación a esquistosómula, la cual se va a quedar ahí en la piel por unos 2 a 3 días. En el sitio de entrada de la furcocercaria se van a originar unas pápulas eritematosas y muy pruriginosas que por lo general desaparecen en una semana. La fase aguda de la esquistosomosis se presenta solamente en el 30% de las personas infectadas. El resto de los sujetos parasitados van a desarrollar una infección que pasa desapercibida y que avanza a la fase crónica. Cuando hay manifestaciones clínicas, van a aparecer alrededor de un mes después de la penetración de la furcocercaria. Se puede presentar fiebre acompañada de escalofríos y sudoración, un malestar general, fatiga, tos, linfadenopatías. También puede presentar el individuo diarrea con sangre, hepato y esplenomegalia. En los exámenes de laboratorio del paciente se va a observar una leucocitosis con eosinofilia. En el Japón, este cuadro fue denominado fiebre o enfermedad de Katayama. Bueno, pues una vez que los gusanos adultos se establecen en las venas mesentéricas, como es el caso de Manzoni y Japonicum, o en el plexo vesical, como sucede con Schistosoma hematobium, la ovipostura va a ser continua y prolongada. ¿Por qué? Porque los gusanos tienen una vida promedio de 3 a 7 años, pero se han observado casos en los que en el hombre sobreviven estos gusanos por más de 30 años. Les decía que aproximadamente el 50% de esos huevos van a quedar atrapados en los tejidos y que eso va a generar una reacción granulomatosa, como pueden observarlo en la imagen, alrededor del huevo. El granuloma, que es este que está aquí, inicialmente está conformado por un infiltrado de eosinófilos. Posteriormente se van a infiltrar también linfocitos, macrófagos y fibroblastos. Los fibroblastos producen colágeno y otras moléculas de matriz extracelular, provocando la fibrosis del tejido. Además, va a haber obstrucción de los vasos sanguíneos en los espacios portales y esto va a provocar una dificultad en la circulación sanguínea visceral, originando hipertensión portal. Como consecuencia de esto se produce hepatomegalia, se produce esplenomegalia y una circulación venosa colateral, varices esofágicas y rectales. Aunque en la esquistosomosis por lo general la función hepática se conserva, las varices se pueden romper y originar una pérdida masiva de sangre que podría provocar la muerte del paciente. En lo que respecta a la esquistosomosis urinaria provocada por la especie Hematobium, los adultos pueden encontrarse en las venas mesentéricas, pero
Su ubicación principal es el plexo vesical y pélvico. Ahí los huevos se van a acumular sobre todo en las paredes de la vejiga, donde se forman los granulomas fibrosos que confieren al órgano un engrosamiento y una calcificación desproporcionados. De esta manera se van a generar lesiones nodulares o tipo pólipo que van a sobresalir a la luz vesical y que se relacionan ampliamente con la presencia de lesiones carcinomatosas. Aquí vemos cómo en el hígado los huevos van a ocasionar hepatomegalia y también ascitis, que es acumulación de líquido seroso en la cavidad peritoneal. También va a haber fibrosis. Y además se va a observar esplenomegalia, que es irreversible. En síntesis, podemos decir que la esquistosomosis es una enfermedad que tiene múltiples mecanismos fisiopatológicos, siendo la reacción granulomatosa alrededor del huevo el elemento principal en la patogénesis. La fibrosis periportal y sus consecuencias en la hemodinámica visceral representan el cuadro más grave de esta parasitosis. El examen coprológico de elección es el Cato-CATS, en el que la detección de huevos de esquistosoma manzoni es fácil de ejecutar, es rápida y permite conservar las láminas por más de un año. El método de Cato-CATS además puede ser, como ustedes ya saben, cuali o cuantitativo, determinando el número de huevos que existen en las heces. Para el diagnóstico de la esquistosomosis urinaria se recomienda la filtración de aproximadamente 20 mililitros de orina y la búsqueda de los huevos del parásito. Pueden realizarse biopsias rectales o de la vejiga para obtener fragmentos de la mucosa rectal, por ejemplo, y observar huevos en diferentes estados de maduración o bien la presencia de granulomas. Pueden realizarse también biopsias hepáticas, pero esto solamente se hace en casos graves cuando los métodos diagnósticos habituales no permiten una conclusión definitiva. También pueden realizarse ensayos inmunológicos como el método de ELISA. Uno de los principales tratamientos usado en la esquistosomosis es el praziquantel. El praziquantel actúa contra todas las especies de esquistosoma. Presenta además un espectro amplio de actividad contra otras parasitosis humanas y veterinarias. Los efectos de este medicamento no son importantes, pero el hecho de que haya sido empleado por más de 25 años, pues ha tenido sus consecuencias. Por ejemplo, han aparecido cepas resistentes que repercuten en la eficiencia y efectividad del tratamiento con esta droga. La opsaniquinina es otro fármaco utilizado en esta parasitosis. Este es un derivado de la hidroxiquinolina. Este fármaco destruye a los gusanos produciéndoles edema y necrosis del tegumento. Los gusanos lesionados se van a desprender de las venas mesentéricas, por ejemplo, y van a ser arrastrados por la corriente sanguínea al hígado, donde van a ser fagocitados. En los enfermos que tienen la forma hepatoesplénica avanzada con hipertensión portal, la terapia médica debe efectuarse con supervisión directa y debe estar encaminada a remitir de manera posterior al paciente a cirugía para descomprimir el sistema portal o bien realizar una esplenectomía en el caso de que el tamaño del vaso sea excesivo. La contaminación fecal del agua, los caracoles y el uso de agua contaminada por el humano son los factores que determinan la persistencia de la esquistosomosis en las áreas endémicas independientemente de la ubicación geográfica. Entonces, la adecuada deposición de las excretas, el que las aguas negras no terminen en los cuerpos de agua, así como el control biológico del hospedero intermediario con otros géneros de caracoles que compitan
podría resultar útil para controlar y prevenir la esquistosomosis. Hay algunas regiones del mundo en donde se dan tratamientos masivos con praziquantel y se ha logrado bajar la intensidad de la infección y de la morbilidad. Sin embargo, esto presenta el inconveniente de que con ese empleo masivo es más probable la generación de resistencia al medicamento.